El caso de Charles Dexter Ward. Parte 1. Las sales esenciales de los animales pueden prepararse y conservarse de tal manera que un hombre ingenioso puede tener todo el arca de Noé en su propio estudio y resucitar la bella forma de un animal de sus cenizas a su antojo, y mediante el mismo método a partir de las sales esenciales del polvo humano, un filósofo puede, sin nigromancia criminal alguna, llamar a la forma de cualquier antepasado muerto del polvo en el que su cuerpo ha sido incinerado. Borellus. Un resultado y un prólogo. De un hospital psiquiátrico privado cerca de Providence, Rhode Island, desapareció recientemente una persona extremadamente singular. Se llamaba Charles Dexter Ward y fue internado a regañadientes por el afligido padre, que había visto cómo su aberración pasaba de una mera excentricidad a una oscura manía que implicaba tanto una posible tendencia asesina como un peculiar cambio en el aparente contenido de su mente. Los médicos confiesan estar bastante desconcertados por su caso, ya que presentaba rarezas de carácter fisiológico y psicológico. En primer lugar, el paciente parecía extrañamente mayor de lo que sus 26 años justificarían. Es cierto que los trastornos mentales envejecen rápidamente, pero el rostro de este joven había adquirido un sutil matiz que solo los muy ancianos adquieren normalmente. En segundo lugar, sus procesos orgánicos mostraban una cierta extrañeza de proporción, que nada en la experiencia médica puede comparar. La respiración y la acción del corazón tenían una desconcertante falta de simetría, la voz se había perdido, de modo que no era posible emitir más que un susurro, la digestión era increíblemente prolongada y minimizada, y las reacciones neuronales a los estímulos estándar no guardaban relación con nada registrado hasta entonces, ni normal ni patológico. La piel tenía un frío y una sequedad mórbidos, y la estructura celular del tejido parecía exageradamente áspera y poco compacta. Incluso una gran marca de nacimiento de color oliva en su cadera derecha había desaparecido, mientras que en su pecho se había formado un lunar muy peculiar o una mancha negruzca de la que no existía ningún rastro anterior. En general, todos los médicos coinciden en que en Ward los procesos del metabolismo se habían retrasado hasta un grado sin precedentes. Psicológicamente, Charles Ward también era único. Su locura no guardaba ninguna afinidad con ningún tipo registrado ni siquiera en los tratados más recientes y exhaustivos, y se le impuso una fuerza mental que lo habría convertido en un genio o un líder si no se hubiera retorcido en formas extrañas y grotescas. El Dr. Willett, que era el médico de familia de Ward, afirma que la capacidad mental bruta del paciente, medida por su respuesta a asuntos ajenos a la esfera de su locura, había aumentado realmente desde el ataque. Es cierto que Ward siempre fue un erudito y un anticuario, pero ni siquiera sus primeros trabajos, que fueron brillantes, mostraron la prodigiosa comprensión y perspicacia que demostró durante sus exámenes por los alienistas. De hecho, fue difícil obtener un compromiso legal para el hospital, tan poderosa y lúcida parecía la mente del joven, y solo por la evidencia de otros, y por la fuerza de muchos vacíos anormales en su reserva de información en comparación con su inteligencia, fue finalmente recluido. Hasta el momento de su desaparición, era un lector voraz y un conversador tan bueno como su pobre voz se lo permitía, y los observadores astutos, al no prever su fuga, predijeron libremente que no tardaría en obtener su libertad. Solo el Dr. Willett, que había traído a Charles Ward al mundo y había observado su crecimiento físico y mental desde entonces, parecía asustado ante la idea de esta futura libertad. Había tenido una experiencia terrible y había hecho un descubrimiento terrible que no se atrevía a revelar a sus escépticos colegas. Willett, de hecho, presenta un pequeño misterio propio en su conexión con el caso. Fue el último en ver al paciente antes de su fuga, y salió de esa conversación final en un estado de horror y alivio mezclados que varios recordaron cuando se supo de la fuga de Ward 3 horas después. Esa fuga en sí misma es una de las maravillas sin resolver del hospital del Dr. Ward. Una ventana abierta sobre un precipicio de 20 metros difícilmente lo explicaría, pero después de esa conversación con Willett, el joven se había ido sin lugar a dudas.
El propio Willett no tiene explicaciones públicas que ofrecer, aunque parece extrañamente más tranquilo que antes de la fuga. Muchos, de hecho, creen que le gustaría decir más si pensara que un número considerable de personas le creería. Había encontrado a Ward en su habitación, pero poco después de su partida los asistentes llamaron a la puerta en vano. Cuando abrieron la puerta, el paciente no estaba allí, y todo lo que encontraron fue la ventana abierta con una fría brisa de abril que soplaba en una nube de fino polvo gris azulado que casi los asfixiaba. Es cierto que los perros aullaron un rato antes, pero eso fue mientras Willett todavía estaba presente, y no habían atrapado nada ni mostrado ninguna perturbación más tarde. Se informó de inmediato al padre de Ward por teléfono, pero parecía más entristecido que sorprendido. Cuando el Dr. Watt llamó en persona, el Dr. Willett ya había hablado con él, y ambos negaron tener conocimiento o complicidad en la fuga. Solo se han obtenido pistas de algunos amigos íntimos de Willett y del padre de Ward, e incluso estas son demasiado descabelladas para que se les dé crédito. El único hecho que queda es que hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro del loco desaparecido. Charles Ward fue un anticuario desde la infancia, sin duda adquiriendo su gusto por la venerable ciudad que lo rodeaba y por las reliquias del pasado que llenaban cada rincón de la antigua mansión de sus padres en Prospect Street, en la cima de la colina. Con los años, su devoción por las cosas antiguas aumentó, de modo que la historia, la genealogía y el estudio de la arquitectura, el mobiliario y la artesanía coloniales acabaron por desplazar todo lo demás de su esfera de intereses. Es importante recordar estos gustos al considerar su locura, porque aunque no forman su núcleo absoluto, desempeñan un papel destacado en su forma superficial. Las lagunas de información que los alienistas notaron estaban todas relacionadas con asuntos modernos y se compensaban invariablemente con un conocimiento correspondientemente excesivo, aunque oculto exteriormente, de asuntos pasados, como se ponía de manifiesto al hacer preguntas hábiles, de modo que uno habría imaginado que el paciente se había trasladado literalmente a una época pasada a través de algún tipo de autohipnosis oscura. Lo extraño era que Ward ya no parecía interesado en los anticuarios que conocía tan bien. Al parecer, había perdido el respeto por ellos debido a la mera familiaridad, y todos sus esfuerzos finales estaban obviamente dirigidos a dominar aquellos hechos comunes del mundo moderno que habían sido tan total e inequívocamente eliminados de su cerebro. Hizo todo lo posible por ocultar que se había producido esta eliminación masiva, pero estaba claro para todos los que lo observaban que todo su programa de lectura y conversación estaba determinado por un deseo frenético de absorber el conocimiento de su propia vida y del bagaje práctico y cultural ordinario del siglo XX que debería haber sido suyo en virtud de su nacimiento en 1902 y su educación en las escuelas de nuestro tiempo. Los alienistas se preguntan ahora cómo, en vista de su acervo de datos totalmente dañado, el paciente fugado se las arregla para hacer frente al complicado mundo de hoy. La opinión dominante es que está, escondido, en algún puesto humilde y poco exigente hasta que su acervo de información moderna pueda normalizarse. El inicio de la locura de Ward es objeto de controversia entre los alienistas. El Dr. Lyman, la eminente autoridad de Boston, lo sitúa en 1919 o 1920, durante el último año del niño en la escuela Moses Brown, donde de repente pasó del estudio del pasado al estudio de lo oculto, y se negó a matricularse en la universidad alegando que tenía investigaciones individuales de mucha mayor importancia que hacer. Esto se pone de manifiesto en los cambios de hábitos de Ward en aquella época, especialmente en su búsqueda continua en los registros municipales y en antiguos cementerios de una tumba excavada en 1771, la tumba de un antepasado llamado Joseph Kerwen, algunos de cuyos papeles afirmó haber encontrado detrás de los paneles de una casa muy antigua en Olney Court, en Stampers Hill, que se sabe que Kerwen ocupó. En términos generales, es innegable que el invierno de 1919 a 1920 fue testigo de un gran cambio en Ward, en el que interrumpió abruptamente sus actividades generales de anticuario y se embarcó en una búsqueda desesperada de temas ocultos tanto en su país como en el extranjero,
variada solo por esta búsqueda extrañamente persistente de la tumba de su antepasado. Sin embargo, el Dr. Willett discrepa sustancialmente de esta opinión, basando su veredicto en su conocimiento cercano y continuo del paciente, y en ciertas investigaciones y descubrimientos espantosos que hizo hacia el final. Esas investigaciones y descubrimientos han dejado su huella en él, tanto que le tiembla la voz cuando las cuenta y le tiembla la mano cuando intenta escribirlas. Willett admite que el cambio de 1919 a 1920 normalmente parecería marcar el comienzo de una decadencia progresiva que culminó en la horrible, triste y extraña alienación de 1928, pero cree, por observación personal, que debe hacerse una distinción más fina. Aunque admite que el chico siempre tuvo un temperamento inestable y era propenso a ser excesivamente susceptible y entusiasta en sus reacciones ante los fenómenos que le rodeaban, se niega a admitir que la alteración inicial marcara el paso real de la cordura a la locura. En su lugar, da crédito a la propia declaración de Ward de que había descubierto o redescubierto algo cuyo efecto en el pensamiento humano probablemente sería maravilloso y profundo. La verdadera locura, está seguro, llegó con un cambio posterior, después de que el retrato de Kerwin y los antiguos papeles fueran desenterrados, después de que se hiciera un viaje a extraños lugares extranjeros, y se cantaran algunas invocaciones terribles en circunstancias extrañas y secretas, después de que se indicaran claramente ciertas respuestas a estas invocaciones, y se escribiera una carta frenética en condiciones agonizantes e inexplicables, después de la ola de vampirismo y los ominosos chismes de Pawtuxet, y después de que la memoria del paciente comenzara a excluir imágenes contemporáneas mientras su voz fallaba y su aspecto físico sufría la sutil modificación que tantos notaron posteriormente. Fue solo en esta época, señala Willett con mucha agudeza, cuando las cualidades de pesadilla se vincularon indudablemente con Ward, y el médico siente con escalofriante certeza que existen pruebas sólidas suficientes para sostener la afirmación del joven sobre su descubrimiento crucial. En primer lugar, dos trabajadores de gran inteligencia vieron los antiguos papeles encontrados de Joseph Kerwin. En segundo lugar, el niño le mostró una vez esos papeles y una página del diario de Kerwin, y cada uno de los documentos tenía toda la apariencia de autenticidad. El agujero donde Ward afirmó haberlos encontrado es una realidad visible, y Willett tuvo un vistazo final muy convincente de ellos en un entorno que difícilmente puede creerse y quizás nunca pueda probarse. Luego estaban los misterios y las coincidencias de las cartas de Orne y Hutchinson, y el problema de la caligrafía de Kerwin y de lo que los detectives sacaron a la luz sobre el Dr. Allen, estas cosas, y el terrible mensaje en minúsculas medievales encontrado en el bolsillo de Willett cuando recuperó la conciencia después de su impactante experiencia. Y lo más concluyente de todo, están los dos horribles resultados que el doctor obtuvo de un cierto par de fórmulas durante sus investigaciones finales, resultados que prácticamente demostraron la autenticidad de los documentos y de sus monstruosas implicaciones al mismo tiempo que esos documentos se alejaban para siempre del conocimiento humano. Hay que mirar la vida anterior de Charles Ward como algo que pertenece tanto al pasado como las antigüedades que tanto amaba. En el otoño de 1918, y con un considerable entusiasmo por el entrenamiento militar de la época, había comenzado su tercer año en la escuela Moses Brown, que se encuentra muy cerca de su casa. El antiguo edificio principal, erigido en 1819, siempre había encantado su joven sentido de la antigüedad, y el espacioso parque en el que se encuentra la academia atraía su ojo para el paisaje. Sus actividades sociales eran escasas, y pasaba la mayor parte de su tiempo en casa, dando largos paseos, en sus clases y ejercicios, y en la búsqueda de datos sobre antigüedades y genealogía en el ayuntamiento, la casa de gobierno, la biblioteca pública, el Ateneo, la sociedad histórica, las bibliotecas John Carter Brown y John Hay de la Universidad Brown, y la recién inaugurada biblioteca Shepley en Benefit Street. Uno puede imaginárselo tal como era en aquellos días, alto, delgado y rubio, con ojos estudiosos y una ligera joroba, vestido de forma un tanto descuidada y dando una impresión dominante de torpeza inofensiva en lugar de atractivo. Sus paseos eran siempre aventuras en la antigüedad,
durante las cuales se las arreglaba para recuperar de las innumerables reliquias de una antigua y glamurosa ciudad una imagen vívida y conectada de los siglos anteriores. Su hogar era una gran mansión georgiana en lo alto de la colina casi escarpada que se eleva justo al este del río, y desde las ventanas traseras de sus salas laberínticas podía contemplar vertiginosamente todas las agujas, cúpulas, tejados y cumbres de rascacielos de la ciudad baja hasta las colinas púrpuras del campo más allá. Aquí había nacido, y desde el encantador porche clásico de la fachada de ladrillo de doble crujía su niñera lo había llevado por primera vez en su carruaje, pasando por la pequeña granja blanca de 200 años antes que la ciudad había superado hace mucho tiempo, y hacia las majestuosas universidades a lo largo de la majestuosa y suntuosa calle, cuyas antiguas mansiones cuadradas de ladrillo y casas de madera más pequeñas con porches dóricos estrechos y de pesadas columnas soñaban sólidas y exclusivas en medio de sus generosos patios y jardines. También lo habían llevado en silla de ruedas por la tranquila calle Comden, un nivel más abajo en la empinada colina, con todas sus casas orientales en altas terrazas. Las pequeñas casas de madera tenían aquí una edad media mayor, ya que era por esta colina por donde había subido la creciente ciudad, y en estos paseos había absorbido algo del color de un pintoresco pueblo colonial. La niñera solía detenerse y sentarse en los bancos de Prospect Terrace para charlar con los policías, y uno de los primeros recuerdos del niño fue el gran mar hacia el oeste de tejados, cúpulas y campanarios brumosos y colinas lejanas que vio una tarde de invierno desde ese gran terraplén con barandilla, todo violeta y místico contra una apocalíptica y febril puesta de sol de rojos, dorados, morados y curiosos verdes. La vasta cúpula de mármol de la Casa de Gobierno se destacaba en una silueta masiva, con su estatua coronada fantásticamente aureolada por una ruptura en una de las nubes de estratos teñidas que obstruían el cielo en llamas. Cuando fue más grande, comenzaron sus famosos paseos, primero con su impaciente niñera y luego solo en meditación soñadora. Más y más lejos se aventuraba por esa colina casi perpendicular, alcanzando cada vez niveles más antiguos y pintorescos de la ciudad antigua. Dudaba al descender con cautela por la vertical Jenks Street, con sus paredes traseras y sus frontones coloniales, hasta la sombría esquina de Benefit Street, donde ante él había una antigua casa de madera con un par de puertas con pilastras jónicas, y a su lado una casa prehistórica con tejado a cuatro aguas con un poco de corral primitivo, y la gran casa del juez Derf con sus vestigios caídos de la grandeza georgiana. Se estaba convirtiendo en un barrio pobre, pero los olmos gigantes proyectaban una sombra reconfortante sobre el lugar, y el niño solía pasear hacia el sur, más allá de las largas hileras de casas prerevolucionarias con sus grandes chimeneas centrales y sus portales clásicos. En el lado este, se alzaban sobresótanos con dobles tramos de escalones de piedra con barandilla, y el joven Carlos podía imaginárselos como eran cuando la calle era nueva, y los tacones rojos y las pelucas resaltaban los frontones pintados cuyos signos de desgaste se estaban volviendo ahora tan visibles. Hacia el oeste, la colina descendía casi tan abruptamente como arriba, hasta la antigua calle de la ciudad, que los fundadores habían trazado a orillas del río en 1636. Aquí corrían innumerables callejuelas con casas inclinadas y apiñadas de inmensa antigüedad, y, por fascinado que estuviera, tardó mucho en atreverse a atravesar su verticalidad arcaica por miedo a que resultaran ser un sueño o una puerta de entrada a terrores desconocidos. Le pareció mucho menos formidable continuar por Benefit Street, pasando la valla de hierro del cementerio oculto de St. John's y la parte trasera de la casa de la colonia de 1761 y la masa en descomposición de la posada Golden Valley Inn, donde se detuvo Washington. En Meeting Street, sucesiva ya al Lane y King Street de otras épocas, miraba hacia arriba, al este, y veía la escalinata de arcos a la que la carretera tenía que recurrir para subir la pendiente, y hacia abajo, al oeste, vislumbrando la antigua escuela colonial de ladrillo que sonreía al otro lado de la carretera en el antiguo letrero de Shakespeare's Head, donde se imprimía el Providence Gazette and Country Journal antes de la Revolución. Luego llegó la exquisita primera iglesia bautista de 1775, lujosa con su inigualable campanario de Gibbs,
y los tejados y cúpulas georgianas que se cernían a su alrededor. Aquí y hacia el sur, el barrio mejoraba, floreciendo por fin en un maravilloso grupo de antiguas mansiones, pero aún así, los pequeños y antiguos callejones conducían al precipicio hacia el oeste, espectrales en su arcaísmo de múltiples picos, y se sumergen en un tumulto de decadencia iridiscente donde el malvado y viejo muelle recuerda sus orgullosos días en las Indias Orientales en medio del vicio políglota y la miseria, muelles podridos y tiendas de suministros para barcos con los ojos en blanco y nombres de callejones supervivientes como Packet, Bullion, Gold, Silver, Coin, Doubloon, Sabrin, Guilder, Dollar, Dime y Cent. A veces, a medida que crecía y se volvía más aventurero, el joven Ward se aventuraba a adentrarse en esta vorágine de casas tambaleantes, travesaños rotos, escalones burbujeantes, balaustradas retorcidas, rostros morenos y olores innombrables, serpenteando desde Southmain hasta Southwater, buscando los muelles donde los barcos de vapor de la bahía y del estrecho aún se tocaban, y regresando hacia el norte en este nivel inferior pasando por los almacenes de techos empinados de 1816 y la amplia Plaza del Gran Puente, donde la Casa del Mercado de 1773 sigue en pie sobre sus antiguos arcos. En esa plaza se detenía para beber en la desconcertante belleza del casco antiguo que se eleva sobre el acantilado oriental, adornado con sus agujas georgianas y coronado por la vasta cúpula de la nueva ciencia cristiana como Londres está coronada por San Pablo. Le gustaba llegar a este punto sobre todo al final de la tarde, cuando la luz oblicua del sol tiñe de oro la casa del mercado y los antiguos tejados y campanarios de las colinas, y arroja magia alrededor de los muelles de ensueño donde anclaban los buques de la India. Después de una larga mirada, casi se mareaba con el amor de poeta por la vista, y luego subía la cuesta de regreso a casa en el atardecer, pasando por la vieja iglesia blanca y subiendo por los estrechos y escarpados caminos donde los destellos amarillos comenzaban a asomarse por las ventanas de pequeños paneles y a través de los tragaluces situados en lo alto de las dobles hileras de escalones con curiosas barandillas de hierro forjado. En otras ocasiones, y en años posteriores, buscaba contrastes vivos, pasaba la mitad de un paseo en las desmoronadas regiones coloniales al noroeste de su casa, donde la colina desciende hasta la eminencia inferior de Stampers Hill con su gueto y barrio negro agrupados alrededor del lugar donde solía partir la diligencia de Boston antes de la Revolución, y la otra mitad en el elegante reino sureño alrededor de las calles George, Benevolent, Power y Williams, donde la antigua ladera conserva intactas las finas propiedades y los trozos de jardín amurallado y el empinado camino verde en el que perduran tantos recuerdos fragantes. Estos paseos, junto con los estudios diligentes que los acompañaron, sin duda explican gran parte de la sabiduría anticuaria que al fin llenó el mundo moderno de la mente de Charles Ward e ilustra el terreno mental sobre el que cayeron, en aquel fatídico invierno de 1919 a 20, las semillas que llegaron a un fruto tan extraño y terrible. El Dr. Willett está seguro de que, hasta ese invierno nefasto de los primeros cambios, el anticuariado de Charles Ward estaba libre de todo rastro de morbosidad. Los cementerios no le resultaban especialmente atractivos más allá de su singularidad y valor histórico, y carecía por completo de cualquier tipo de violencia o instinto salvaje. Entonces, de forma insidiosa, pareció desarrollarse una curiosa secuela de uno de sus triunfos genealógicos del año anterior, cuando había descubierto entre sus antepasados maternos a un hombre muy longevo llamado Joseph Kerwen, que había llegado de Salem en marzo de 1692, y sobre el que se cernía una serie de historias susurradas muy peculiares e inquietantes. El tatarabuelo de Ward, Welcome Potter, se había casado en 1785 con una tal, Anne Tillinghast, hija de la señora Eliza, hija del capitán James Tillinghast, de cuya paternidad la familia no había conservado ningún rastro. A finales de 1918, mientras examinaba un volumen de registros municipales originales en manuscrito, el joven genealogista encontró una entrada que describía un cambio legal de nombre, por el cual en 1772 una tal señora Eliza Kerwen, viuda de Joseph Kerwen, retomó, junto con su hija Anne de 7 años, su apellido de soltera Tillinghast,
sobre la base de que el nombre de su marido se había convertido en un reproche público debido a lo que se supo después de su muerte, lo que confirmaba un antiguo rumor común, aunque no debía ser creído por una esposa leal hasta que se demostrara que no había lugar a dudas. Esta entrada salió a la luz tras la separación accidental de dos hojas que habían sido cuidadosamente pegadas y tratadas como una sola mediante una laboriosa revisión de los números de página. De inmediato, Charles Ward tuvo claro que había descubierto a un tatarabuelo desconocido hasta entonces. El descubrimiento le entusiasmó doblemente porque ya había oído informes vagos y visto alusiones dispersas relacionadas con esta persona de la que quedaban tan pocos registros disponibles públicamente, aparte de los que se hicieron públicos solo en los tiempos modernos, que casi parecía como si hubiera existido una conspiración para borrarlo de la memoria. Lo que sí aparecía, además, era de una naturaleza tan singular y provocativa que uno no podía evitar imaginar con curiosidad qué era lo que los registradores coloniales estaban tan ansiosos por ocultar y olvidar, o sospechar que la eliminación tenía razones demasiado válidas. Antes de esto, Ward se había contentado con dejar que sus fantasías sobre el viejo Joseph Kerwin permanecieran en la etapa ociosa, pero al descubrir su propia relación con este personaje aparentemente silenciado, procedió a buscar lo más sistemáticamente posible todo lo que pudiera encontrar sobre él. En esta emocionante búsqueda, finalmente tuvo éxito más allá de sus más altas expectativas, ya que viejas cartas, diarios y montones de memorias inéditas en desvencijados desvanes de Providence y otros lugares, revelaron muchos pasajes esclarecedores que sus escritores no habían considerado dignos de destruir. Una importante luz lateral vino de un lugar tan remoto como Nueva York, donde se almacenaba cierta correspondencia colonial de Rhode Island en el Museo de la Taberna Frances. Sin embargo, lo realmente crucial, y lo que en opinión del Dr. Willett constituyó la fuente definitiva de la ruina de Ward, fue el asunto descubierto en agosto de 1919 detrás de los paneles de la casa en ruinas de Olney Court. Fue eso, sin lugar a dudas, lo que abrió esas negras perspectivas cuyo final era más profundo que el abismo.